política. Y es que la relación entre medios de comunicación y política es muy estrecha, en muchos sentidos. De ahí también nace todo lo que comentábamos antes de la nueva propuesta de Pablo Iglesias, pero también es momento de hablar precisamente de qué importancia tiene hablaros en un podcast de política, qué importancia tiene los medios de comunicación, más allá de esa idea romántica del cuarto poder, y hablaros realmente de cuál es la influencia que pueden tener los medios de comunicación y su relación con la política. Y de eso es un poquito, espero no haberme cargado tu sección, porque ya parece que me estoy cargando todas las secciones, pero de eso es un No, poquito todo de lo bien. que... No, vale. Eso es un poquito lo que nos querías comentar hoy, Noelia, ¿verdad? Hablar un poquito sobre un concepto, por ejemplo, como el de la agenda setting y esta relación que hay entre política y medios, ¿verdad? Sí, además, a mí me ha resultado bastante curioso que dentro de la campaña hayan insistido mucho en la descripción del crowdfunding, también venía en el tema del cuarto poder, porque es algo que en los últimos años, con el auge de las redes sociales, está un poco discutido el si los medios siguen siendo el cuarto poder o si prácticamente cualquier ciudadano tiene esa capacidad de fiscalizar, seguir, etc, etc. Pero bueno, más allá de eso, sí que es verdad que se plantea la necesidad de que haya una televisión de izquierdas, porque como hemos visto, varios medios de comunicación escrito hay, podcast tenemos ofertas, radios parece que también, pero al final la tele es lo más caro y por eso es lo que decía antes, que tengo mis dudas de que un formato YouTube vaya a servir para esto. Pero claro, después del escándalo de Ferreras, pues ya se pone en cuestión La Sexta, que pues como bien ha comentado Fran, al final pertenece a A3 Media y siempre está un poco cogida con pinzas en general. Y pues, como comentabas, nos parecía apropiado también en este podcast irnos un poco a las teorías de la comunicación y un poco al lado académico de cuáles son los efectos de los medios y por qué es importante pues tener varios fuentes, ¿no? Varias opciones que elegir y que realmente se abran un hueco todas las voces que están en el escenario político. Entonces, bueno, no es solo importante que existan medios plurales, sino que exista una pluralidad de medios, ya que en mi opinión me parece que los medios españoles no tienden a ser demasiado plurales. Entonces, bueno, esto viene explicado sobre todo por la teoría del agenda setting, que básicamente responde a que los medios de comunicación deciden qué temas son de interés y cuánto espacio o tiempo se dedica a cada uno de ellos, y esta graduación de la importancia que tienen las diferentes informaciones pues también entran en juego dinámicas propias de los medios, como es hacerse con mayor audiencia, conseguir más suscriptores, etcétera. Entonces, todo esto tiene un impacto en la sociedad civil y en los temas que preocupan a la ciudadanía, y esto es lo que conocemos como la agenda pública, que a su vez pues, van a ser el conglomerado de demandas, peticiones, necesidades, etcétera, que también se transmite a la clase política, por un lado, en una relación bidireccional, ¿no? Por un lado, de los ciudadanos a la política y a la vez los políticos es donde van a buscar soluciones para intentar abrirse como útiles hacia la sociedad y en lo que se va a esperar que den respuesta. Y bueno, esto es algo que vemos muy bien reflejado cuando el CIS pregunta qué temas son los que más preocupan a los españoles, que habitualmente son los que más están apareciendo en los medios de comunicación y en especial se ha notado, ¿no?, que la televisión tiene un gran peso en esto. Y os quería traer como ejemplo, no sé si recordáis, este verano no lo hemos visto, pero sobre todo fue el verano pasado, que desde los medios de comunicación se hizo una gran campaña alertando del riesgo de que te ocupasen la segunda vivienda, etcétera, etcétera, y como que aumentó la preocupación social de manera exacerbada. Pero si nos vamos un poco más atrás, cuando todo en las noticias eran los casos de corrupción, pues la corrupción de los políticos estaba en un lado o en un puesto mucho superior al que tenemos actualmente. Y entonces a esta teoría pues se le suma también el framing o la construcción de marcos, que básicamente a mí me ayuda mucho imaginarme un cuadro, ¿no? Al final el marco te deja ver solo una escena y esto es un poco lo que hacen los medios de manera irremediable, porque al final hay que hacer una selección y enseñar una cosa muy concreta. Entonces, bueno, sí que es verdad que el framing no es exclusivo de las teorías de la comunicación, ¿no?, sino que también es usado en sociología y en ciencia política.
¿Por qué? Porque no solo tiene importancia el qué mensajes se transmiten, sino cómo estos mensajes al final con el paso de los años van dejando, con el paso de los años van dejando un pozo que al final crea como nuestro sistema de valores, nuestra manera de pensar, y esto influye también en cómo nosotros recibimos los mensajes. Creo que todos estamos de acuerdo en que a veces en función de qué fuente te venga una información le vamos a dar más credibilidad o no, o nos vamos a parar a escucharlo o a leerlo detalladamente, o vamos a decir, bueno, este medio ya sé que me cuenta esto, no le hago caso, o en base a mis valores ya prejuzgo antes de escuchar la información, etcétera. Entonces, bueno, pues esta es otra función muy importante de los medios, y precisamente la política puede ser de lo más interesante, ¿no? En cuanto a yo quiero o yo busco promover cierta ideología política, entonces al final esto es lo que va a hacer que te convenzca mi idea, ¿no? Básicamente. Y pues me parecía oportuno mencionar a Lakoff, porque yo creo que es uno de los grandes autores en este campo, y él habla de que esto supone elegir el lenguaje que coincide con nuestra visión del mundo, que me parece algo pues muy revelador, ¿no? Al final, como las personas no somos tan abiertas como queremos vendernos. Y bueno, por último, que no quiero aburriros, sino quiero robarle el rol de profe a Adrián, quería hablar de la teoría de la espiral del silencio de Noel Newman, que básicamente ella de lo que habla es que primero lo que recogen los medios, al final parece que todos estamos hablando de lo mismo y estos temas cogen muchísimo auge, etcétera, y se crea como un pensamiento bastante hegemónico y una visión hegemónica. Y esto implica que las minorías o los pensamientos discordantes vayan quedando silenciados. Entonces, bueno, esto cuadraría, ¿no? Por ejemplo, con el proyecto de Pablo Iglesias, que básicamente viene a reivindicar que la televisión se está primando, ¿no? Como este discurso hegemónico, y está quedando pues todo esto fuera. Y como mencionabas antes, Adrián, pues obviamente esto tiene dinámicas muy explícitas con la política. En este campo también se habla de la mediatización de la política, que también es una relación bidireccional. Por un lado, ha cambiado mucho la política a medida que los medios han ido evolucionando. Por ejemplo, pasar de la radio, de los discursos en radio a los discursos en tele, ¿no? Fue un cambio. Que hubiese cronistas parlamentarios en la sede del Congreso de los Diputados, por ejemplo, a que esto sea retransmitido en directo, a que se emitiese en la televisión o a que se difunda en redes sociales, también cambia no solo la manera de cubrirlo por los medios, sino la forma en la que los políticos actúan, se dirigen, porque ahora son conscientes de que hablan directamente al ciudadano y no al periodista. Y bueno, esto la verdad que es un campo interesantísimo y podríamos estar muchísimo tiempo hablando de ello, pero yo creo que con estas pinceladas nos hacemos una idea de qué es el núcleo duro dominante en los medios de comunicación y cuál es la intención de este equipo detrás de Canal Red. Sí, sobre todo, y lo más importante es que con esto es suficiente para entender cómo los medios de comunicación influyen en las decisiones políticas, influyen en cuáles son los temas por los cuales nosotros valoramos a los políticos, valoramos a los partidos, valoramos a los líderes y sobre todo tomamos las decisiones de si este político me gusta o no me gusta, si lo está haciendo bien o mal. Es decir, para juzgar si este político lo está haciendo bien o mal me baso en los 4 o 5 temas que aparecen en los medios esos días. No me baso en si no se está hablando de ecologismo, por lo que sea, no se está hablando en ese momento de ecologismo, no me baso en eso. Me baso en los 4 o 5 temas que hay en los medios de comunicación, como bien explicabas, Noelia, y al final esto tiene un impacto real.